Ya está, ¿eh? Ok. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con Erika, alguien que había dejado de ver hace muchísimos años y que hoy veo como toda una experta en medios digitales y en cuestiones inmobiliarias también. Y entonces me da muchísimo gusto que estemos aquí presentes, pues para enriquecer de lo que trata esta norma oficial 247 que ha generado muchísimas inquietudes. Eh, sobre la marcha lo que queremos hacer es que vayamos siendo productivos en el sentido de ir preguntando lo que más dudas les vaya generando esta normatividad. Es una normatividad bastante interesante y probablemente nos cause algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Básicamente es lo que yo pretendo que ustedes puedan tener acceso a esto, ¿no? Bueno, entonces los contenidos son hacia quiénes se dirige, 2, las obligaciones y 3, las sanciones, que es lo que más importa pues para nosotros, ¿no? Para el grueso Perdón de que la... te interrumpa. ¿Por qué no te presentas y nos cuentas un poquito de ti primero? Perfecto. Mire, yo soy Sara Morgan. eh, Soy abogada, soy maestra en Derecho, me dedico profundamente a lo laboral. Esta norma es importante por el tratamiento que se da al Instituto Mexicano del Seguro Social y al FOBISTE, es decir, a las dos instituciones que proveen de viviendas para los trabajadores y las trabajadoras, así siendo incluyentes. Y el asunto con esto es por qué se gesta esta normatividad. Bueno, durante alrededor de 27 años me he dedicado a esta rama. Fui presidente de Junta Federal y después fui la Procuradora General de la Defensa del Trabajo. Luego entonces, parte de la formación es justamente analizar todo este tipo de normativas que van a cambiar la nueva perspectiva de el modo de realizar las compraventas en materia de inmuebles. Y eso sería lo que les podría decir. Actualmente tengo una empresa que se llama Equity Job Lab, es una empresa de asesoría multidisciplinaria y en él pueden encontrar ustedes muchas respuestas a cosas que van sucediendo en el día a día porque pues tenemos un ambiente disruptivo. Entonces, no hay una sola respuesta para cosas que nos van a ir sucediendo cotidianamente, ¿no? Y en ese sentido, pues me es grato presentarles yo la norma 247 y esperando que ustedes puedan solventar muchas de las dudas que tienen. Bueno, pues entonces muchas gracias por recibirme y escucharme. Entonces, el contenido que les narraba es hacia quiénes se dirige, cuáles son las obligaciones y cuáles son las sanciones, ¿verdad? Entonces, yo siempre doy una especie de contexto, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí. La norma, aquí les pongo yo la liga del Diario Oficial de la Federación, pero pues es un diario oficial que ustedes pueden consultar del 22 de marzo del 2022 y después de 180 días, dicen los transitorios, es decir, hasta el 18 de septiembre, ustedes ya tendrían que tener la obligación de cumplimentar todo lo que señala esta normatividad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decirles con esto? Que es obligatorio absolutamente para toda la República Mexicana y para todas las personas que comercializan al público en general, pues los inmuebles destinados a una cuestión peculiar, a casa habitación. Y es que se refiere a la protección en específico del patrimonio familiar. No está hablando necesariamente de los comercializadores, de las cuestiones de comercio, ese sentido no va, pero sí va para terrenos que se vayan a fraccionar para casas habitaciones. Bueno, el modelo está dirigido, como ya les había comentado, a constructores, a fraccionadores, dueños de inmuebles particulares que de pronto se les ocurre que van a vender la casa que heredaron de la abuelita, y a los promotores, que son los intermediarios inmobiliarios. Los promotores son todas aquellas personas que, como ustedes saben, trabajan para empresas que van a proveer clientes
para la venta de muchos inmuebles, ya sean nuevos en preventa o bien de carácter usado, ¿no? ¿Cómo opera? La realidad es que esta normatividad... Pregunta, perdón, en esto de dirigidos, ¿también es hacia los brokers de créditos hipotecarios o ellos no participan? Sí, no. Brokers de créditos, a ver, voy a hacerle la pregunta, ¿eh? ¿Qué entiendes por un broker de inmobiliario? O sea, ¿el que me consigue el crédito o el que me consigue la vivienda? No, el del crédito, el del crédito. No, 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 no. Estamos hablando aquí solo del proveedor de la vivienda y se entiende como proveedor a los constructores, a los fraccionadores, a los promotores y a los dueños de inmuebles, no a quien me consigue el crédito. ¿Sí se entendió? Ok, sí, gracias. O sea, a ver, ¿por qué no el broker? Porque el broker solo me va, a menos que el broker haga las dos funciones. O sea, me consiga el crédito y me consiga la vivienda. ¿Es eso lo que se entiende? No, yo preguntaba solo si él ofrece los servicios para la venta de la vivienda, pero no, me dices que no. No, no, a ver, si es para, sí, por supuesto que sí. O sea, si es para la venta de la vivienda, sí. Si me consigue el crédito y aparte me vende, o sea, por supuesto que es cuando yo voy a una preventa, yo tengo ahí una persona que me dice, pero yo te consigo el crédito de Bancomer, de Fobiste, es ese, ¿verdad? Así Que es. está en planta. ¿Sí? Sí, ¿Sí sí, entendió? bueno, cada uno No, debe tener nosotros. es que a esa persona también se le considera promotor, entonces, pero si yo voy al banco nada más y consigo mi crédito, el banco no es un promotor. ¿Ya me expliqué? Lo que pasa es que son dos figuras, Sara. Mira, hay un promotor que sería el vendedor, que seríamos nosotros, ¿no? Los asesores Sí. inmobiliarios. Pero aparte nosotros trabajamos con brokers que son hipotecarios, los que te consiguen los créditos. Esos creo que quedan fuera de la operación, ¿no? De la fórmula, vaya, de esto de la norma. Por eso te digo, si hace las dos funciones, ajá, Por lo si general, solo me consigue el crédito, si solo me consigue el crédito para que el intermediario, o sea, tú, me vendas, yo nada más quedo incluida en esta obligación de la norma. Si él nada más consiguió el crédito, no está incluido. claro, por lo Porque general. él nada más transita del banco o del banco hacia mí y hacia el consumidor, pero no como alguien que me va a proveer la casa, porque el consumidor puede escoger otra casa. ¿Sí me explico? Sí, son figuras aparte. Entonces, por lo general, no es común que sea el mismo vendedor el que te ofrece el crédito. Son, Es que a veces se cruzan, claro, sí puede suceder, pero no es tan común. porque mientras más trabajen con un promotor, generalmente les dan una comisión a ellos. Ajá. Entonces, hay modelos que se cruzan porque a veces no estás tú como promotor y ellos te ofrecen tanto el crédito como la vivienda. No sé si me expliqué. Sí, hay algunas constructoras que incluso manejan sus propios créditos. A lo mejor te refieres también a eso, ¿no? Sí, sí, pero a ver, en general, los promotores son los intermediarios, los que Sí, me van a mostrar la casa, los que me la están ofreciendo. Es ese, el promotor. así es. Ujú. ¿Sí? Y recuerden que cuando surge una norma oficial mexicana, hay muchas pequeñas lagunas que se van solventando sobre la marcha, ¿de acuerdo? Pero aquí sí yo considero que es claro, ¿verdad? O sea, el promotor es el intermediario que me va a proveer de la casa, porque es un proveedor. Sara, perdón, una pregunta. ¿Qué pasa si no hay un intermediario? ¿Qué pasa si la persona que es dueña de la casa la vende? Obviamente no vas a ver lo de la NOM 247. Es que no importa que él no lo sepa porque la va a saber el notario. Es que la NOM ya tiene que cubrir ciertos requisitos. O sea, la NOM, fíjense que abajo yo pongo dueños de inmuebles particulares. De pronto ya les dije que se me ocurre que yo puedo vender mi casa solamente, ¿verdad? Entonces, sí, me queda claro, pero ahí, por ejemplo, se supone que un contrato debe de estar registrado ante ajá. Y, por ejemplo, a lo mejor es un vendedor que es abogado y dice, yo me echo el contrato.
Sí, bueno. Normalmente las notarías no te piden el contrato de compraventa porque es privado, es de confianza. Son pocas las notarías que te lo piden. Entonces ahí, ¿cómo podría aplicar esto? Bueno, yo lo que he visto es que actualmente los notarios tienen que dar, es que a lo que se está refiriendo la norma es generalmente a los contratos de adhesión, a que haya una unificación de criterios, ¿sí me explico? Nosotros como promotores o los constructores o los fraccionadores hacemos contratos de adhesión, casi todos operan igual, pero si es un particular que vende su casa, sí va a tener que seguir ciertas reglas, porque lo que se trata de cubrir con la norma oficial mexicana, que él desconozca si no es abogado, es que el notario, cuando llegue al notario, el contrato de compraventa tiene que seguir todo el modelo de la NOM 247. ¿Por qué lo tiene que seguir? Porque si no lo sigue, quien incurre en responsabilidad va a ser el notario público. Entonces, por eso yo no me preocuparía tanto de un dueño de inmueble, me preocuparía más de los promotores y los constructores, así como los fraccionadores, porque a fuerza un dueño de un inmueble en particular va a tener que asistir personalmente y hacerse responsable por daños ocultos ante el notario. ¿Sí me explico? Entonces sí va a tener que seguir la normatividad, pero no todos los puntos de la normatividad, porque él no genera un contrato de adhesión, pero el contrato de compraventa, así sea, hay un contrato de promesa compraventa y el contrato de compraventa en sí tienen que seguir ahora ciertos requisitos. Si se fijan ustedes bien, este modelo se dirige más hacia casa habitación, pero nueva. ¿Sí me explicó? No sé si ustedes lo están percibiendo, pero son estos nuevas casas habitaciones que se están construyendo por toda la República. ¿Y por qué se está destinando a esta casa habitación? Bueno, pues por el hecho de que muchos constructores, y me refiero a la vivienda social, Infonavit y Fobiste, hacían las casas fuera de servicios que te podría dar el municipio, el estado o la ciudad donde habitases. Es decir, podían construir, venderte la casa y no tener drenaje. Esas son la clase de cosas que, por ejemplo, en vivienda social ahora se está cubriendo con este modelo de la norma 247, ¿de acuerdo? No podemos efectuar una aplicación de la norma 247 de manera retroactiva. Por eso yo estoy diciendo que es hacia el modelo nuevo, es decir, a partir de septiembre, como les había dicho, 18 de septiembre, ustedes tienen que cumplir la reglamentación, pero no antes. Lo que ya se vendió, pero si no lo han vendido y es nuevo el inmueble, sí tendrán que adaptar todos sus modelos de contratos de adhesión a la nueva normatividad. No sé si quedó claro esto. Sí, quedó claro. O sea, generalmente es para las nuevas construcciones, porque para las viejas construcciones no me puedo hacer responsable de lo que sucedió, ¿sí? O sea, si yo ya vendí, si yo compro una casa de Fobiste que no tenía drenaje, pues ya no le puedo reclamar al constructor, pero si la quiero revender, pues ya ahí sí tendría que cubrir como un promotor todos los requisitos, pero en cuyo caso los promotores dirían, no voy a vender esas casas. ¿Sí? Tampoco los vas a vender si ya no se pueden vender con la nueva normatividad. ¿Sí me expliqué, verdad? ¿O no? Sí, todo claro. Sí. ¿Claro? Bueno. Y aquí hay puntos temáticos de la norma, que es por qué se da origen a la norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que regula la norma? Bueno, pues regula requisitos informativos para la comercialización de bienes inmuebles destinados a la casa habitación. Elementos mínimos de los contratos de compraventa de bienes que a veces no tenían y garantiza la protección efectiva de los derechos de los consumidores en este ámbito. Ya les dije a quienes aplica y es de observancia general. Y aquí hay una peculiaridad. Estas facultades de inspección, ¿sobre quién recaen? Sobre la Profeco, ¿de acuerdo? Pero la Profeco tradicionalmente no es un ente sancionador.
O sea, casi lo que te puede sancionar son multas, ¿me explico? En ese sentido, el mayor riesgo que pueden tener si no tenemos un buen contrato es una demanda de carácter civil. Y con respecto a dónde se construye en cuanto a vivienda social, digamos Fobiste o Infonavit, sería una demanda de carácter administrativo. Son dos vías diferentes. De carácter administrativo porque el gobierno dio la autorización, porque ahí tiene que dar la autorización el gobierno para los constructores de vivienda social. Pero es de carácter civil para los constructores particulares que te venden una vivienda de carácter medio y media alta. ¿Sí me explico en eso? Entonces, es bien particular porque si yo no estuviera de acuerdo con esta norma oficial mexicana, yo como constructor, fraccionador o promotor, me tendría que ir con la norma en un amparo de carácter administrativo, porque a lo mejor me está afectando. No hemos visto la trascendencia de la norma, pero muy probablemente lo que yo pienso es que va a obstaculizar muchísima de la compra y venta de la vivienda. Es bueno el sentido de lo que trata de hacer, porque lo que trata de hacer es cubrir en la mayor medida a todos aquellos consumidores que de pronto, después de la garantía, se les cae, por ejemplo, un techo, o como sucedió en el temblor, en los edificios nuevos, que hay muchos, y hay unos en específico en Tlalpan, que se vendieron en preventa, son nuevos, y el edificio sufrió daños estructurales. Entonces, lo que quiere el gobierno con esta norma oficial mexicana, y no debemos perderlo de vista, es que a ellos no les corresponda la carga de reparación de lo que realizó un constructor. ¿Sí, sí les quedó claro eso? Sí, oye, Sara, y por ejemplo, ¿ahí cuánto tiempo aplica? O sea, ¿cuánto tiempo tienen para reclamar, digamos? O sea, si yo compré un departamento, haz de cuenta, y pasó 2 años y hubo un temblor y se dañó, ¿todavía aplica o tiene un periodo de vigencia esto? No, sí tiene un periodo de vigencia. Ujú. Me voy a ir al periodo de vigencia. La norma oficial mexicana lo plantea desde el inicio y es de 3 a 5 años, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente no para todas las cosas, pero voy a ir más adelante con lo que me estás preguntando en específico para que le tomes un screenshot. ¿Te parece? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces aquí yo les pongo quién es proveedor. Aquí mucho cuidado porque quién es proveedor, pues son todos los que ya les nombré, ¿verdad? Fraccionador, constructor, promotor o persona que intervenga en la asesoría y venta al público de estas viviendas. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me está preguntando? Perdón, es que yo no veo la pantalla. Era yo, Erika. Ay, Erika, perdón. Te desconocí, te desconocí. Nos vamos a ir a lo que son las obligaciones, porque Erika, al final, en las sanciones te voy a decir cuánto es el tiempo que nosotros debemos otorgar como garantías, ¿de acuerdo? Está en el punto 7 y en el 8 de esta norma oficial mexicana. Pero dentro de las obligaciones es para los promotores, para los constructores y para los fraccionadores, no para una gente que vende sus casas, simplemente es la obligación de contar con canales de atención de quejas y solicitudes, pues ¿cómo? Ya saben, ¿no? Con correo. También puede ser con un teléfono, con una oficina presencial, pero hay mucha gente que no tiene una oficina presencial, pero tienes que acreditar por si hay una demanda civil. O sea, ¿para qué te lo estoy pidiendo esta obligación? Por si hay una demanda, si vas a Profeco, tienes que demostrarle esto, que tú tuviste todos estos canales. Esto va a aplicar para las inspecciones que te haga Profeco. Entonces, estos son los que tú debes de tener constancia de que los tienes y presentárselo al inspector. ¿De acuerdo? El segundo es obligaciones del portal de internet, ya saben, resguardo de datos, a lo que me comprometo, y las obligaciones en materia de privacidad y protección de datos es la siguiente, obligaciones en materia de anticipo, y se las voy a ir describiendo porque vale la pena mucho a qué me refiero. ¿De acuerdo? Entonces,
Hasta aquí, ¿alguna duda? No, todo claro. Todo bien. Claro. Bueno. Cuando yo me refiero a obligación de contar con canales de atención de quejas y solicitudes, me refiero a que el proveedor debe ofrecer canales gratuitos y accesibles para los consumidores a efecto de que presenten quejas y solicitudes. También debe informar claramente sobre la atención al consumidor a través de teléfonos, correo electrónico, formularios en sitios web u otros medios digitales, lo cual un poco compromete a que los pequeños negocios inviertan en esta tecnología, ¿no? Deben haber puntos de sugerencia en los espacios de atención de venta, ¿de acuerdo? Y atención al cliente. Y se debe proporcionar la información explícita sobre el tratamiento de datos personales recopilados a través de estos canales. Eso ya es obligatorio no solamente para la compraventa de bienes inmuebles, sino para todo. Para todo ustedes van a ver que les aparece, lee nuestra protección de datos y siempre te hacen firmar que lo has leído y entendido, aunque a final de cuentas nadie lee ni entiende nada. O bueno, al final casi nadie lo hace, ¿verdad? Las obligaciones con respecto al portal de Internet si lo tienes. Si lo tienes, debe mantener información actualizada y accesible, incluyendo precios, leyendas en operaciones de crédito, dirección para quejas, modelo de contrato, formas de pago, información financiera en caso de financiamiento y aviso de privacidad, nuevamente. Si no hay portal, porque hay muchos que no tienen un portal, la información debe de estar disponible de manera física o digital en la oficina de atención. Quiere decir esto que debe de haber entonces ya una oficina física de atención. Entre las obligaciones en materia de privacidad y protección de datos personales, pues debe tratar los datos personales según los principios éticos y legales. Pues la ley de protección de datos, la verdad es que no tiene más que analizarse esto, sino ustedes tienen que hacer un copy-paste de su escrito de datos y de privacidad, ¿de acuerdo? Las obligaciones en materia de anticipos son las más importantes. Se debe entregar un comprobante por cualquier anticipo recibido. Bueno, eso lo sabemos, pero no todo mundo lo hacía. La información previa sobre el anticipo, cómo se abonará al pago del bien, derechos, obligaciones asociados y mecanismos para reclamar la devolución. Aquí te está diciendo que puedes, no, que debes devolver en caso de algunas situaciones, de algunas hipótesis que vamos a ver. La devolución del anticipo debe hacerse por el mismo medio y condiciones de pago original. Ustedes lo entienden bien. Si me paga con cheque, yo le devuelvo con cheque. Pero ahora, actualmente, todas las transferencias o generalmente las transferencias se hacen por transferencias o por un intermediario a través del banco, pero ese es el mismo medio que voy a tener que utilizar. Si hay modificaciones en el proyecto ejecutivo, se debe notificar al consumidor. ¿De acuerdo? Estas situaciones en las que de pronto hemos visto que ya no les alcanzaron los espacios de estacionamiento y para el último departamento le quedó solo uno, hay que notificarle al consumidor, pero hay que notificarle previamente. Y ahí va a operar una de las garantías o sea, que ofrece esta normatividad, que es, pues, él puede decidir si tú le ofreces otro bien inmueble o si de plano va a ser la cancelación de la operación, ¿de acuerdo? La obligación en materia de enganches es diferente a la de anticipos. En ventas a plazos, el enganche se considera como parte del precio del bien. ¿Por qué dice esto? ¿Alguien sabe por qué dice esto? No. Se considera a capital, no intereses. ¿De acuerdo? El enganche, ¿verdad? Sí. En ventas a plazos, se considera parte del precio del bien. Entonces, debemos visualizar esto muy bien, ¿eh? Esto va a ser a capital, entonces va a bajar mi capital y, por supuesto, cuando baja el monto del capital, pues baja el monto del interés, ¿sí? Es muy importante porque esto no se preveía antes. Se deben establecer términos y condiciones para reclamar la devolución del enganche en caso de rescisión. ¿Qué es una rescisión? La rescisión es terminar el contrato por parte de, ya sea del vendedor o del comprador,
por una cuestión subyacente, es decir, algo hicimos mal, uno u otro, y rescindimos el contrato. Es curioso que aplique la palabra rescisión, porque la rescisión a final de cuentas es algo que se garantiza mediante un juicio. O sea, si yo lo gano, es en juicio, pero podría ser de mutuo acuerdo. Es decir, que no haya litigio de por medio y que yo te diga como vendedor, mira, ¿sabes qué? La verdad yo te ofrecí un departamento con 3 estacionamientos, ahora solo vas a tener 2 porque en el tercer estacionamiento en realidad tuvo que haber un pilar más o se debió haber construido una bodega más. Y pues entonces, si tú decides, te puedo devolver el dinero. Eso sería la rescisión, ¿de acuerdo? Y luego, si el contrato se rescinde, el consumidor puede reclamar la devolución del enganche, pues claro, en su totalidad. ¿De acuerdo? No puede haber cláusula en contrario en este sentido de, es que era una preventa y entonces ese dinero de la preventa me sirvió para construir, bueno, pues yo solo te puedo devolver algo equiparable. No, aquí se devuelve la totalidad. Dentro de las obligaciones en materia de preventa, y aquí también muy importante, durante la preventa, el proveedor deberá exhibir claramente el precio y las características de la vivienda. Y eso me regresa nuevamente al último punto de las obligaciones de los enganches. Si el contrato se rescinde, el consumidor puede reclamar la devolución total del enganche. Entonces, yo durante la preventa, y eso es un poco el riesgo que corres como proveedor, o sea, yo le tengo que decir, yo ya cuando soy proveedor, en una preventa, o sea, el constructor o el fraccionador debe estar muy consciente de que lo que me exhibe a mí es lo que yo le voy a exhibir al cliente. Ahí yo recomendaría que a los promotores hicieran aparte un contrato con el constructor o con el fraccionador para que ustedes no tengan ninguna responsabilidad sobre lo que ofrecieron. ¿Sí? Los modelos de este tipo de contratos, con gusto los podemos hacer, pero no sé si ustedes ya tengan un modelo específico, pero tiene que estar este modelo, este contrato o basado, y ya me estoy refiriendo en este momento al contrato entre el promotor y el constructor, en esta norma 247. No sé si ya los hagan o los tienen. No, de hecho, es muy interesante que lo menciones, Sara, porque ahorita con esta norma, justamente nosotros tenemos que protegernos para no salir ahí afectados en caso de que haya alguna demanda, ¿no? Porque eres corresponsable, es que eso es lo delicado. ¿De Okay, acuerdo? esto tendría que entrar en nuestro contrato de prestación de servicios hacia el constructor, ¿cierto? Es correcto, sí. Para que no te salgan con que, así como les describo, literal, hubo un pilar más, ni modo, porque, no, pues lo hubiera visto antes. No me des una construcción en la que yo tenga que ser responsable contigo, porque yo no gano de construir, gano de vender. Exacto. Nuestras actividades son sumamente diferentes, ¿de acuerdo? O sea, no deberíamos tener la misma obligación, pero bajo el panorama de la norma 247 sí me está metiendo a mí, al promotor, como corresponsable. Entonces es muy delicado. Es delicado el asunto, ¿de acuerdo? A ver, Fernando tiene una pregunta. Adelante. Pero no la voy a leer porque... Gracias. Ay, perfecto. Sara, fíjate que en este último punto era algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la norma y es precisamente la corresponsabilidad que está generando al constructor, bueno, a los promotores junto con el constructor. Y entonces yo decía, bueno, ok, si se supone que tengo un contrato de adhesión registrado ante Profeco para poder prestar mis servicios, ese mismo contrato es el que tendría que aplicar para el constructor. Sin embargo, al ser un contrato de adhesión no lo puedo variar. Y en ninguna parte del clausulado de ese contrato de adhesión tengo esta cosa que me separe de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Entonces ahí siento que estamos atados de mano, porque si yo modifico mi contrato de adhesión, Profeco me sanciona. Pero si no lo modifico, me voy con la corresponsabilidad. ¿Cómo le hago? No, Fernando, no te atas. Mira, es que aquí esta norma está específicamente atada, tienes razón, al contrato de adhesión. Pero yo como promotor tengo que hacer mi propio contrato, que no es un contrato adhesivo. Es un contrato, literal, con la constructora, que deben firmar absolutamente todos los que son intermediarios o promotores, ¿de acuerdo? Es un contrato civil. Esto ya no se trata de la norma 247. Y el contrato civil
lo que debe decir cuando tú te ofreces para vender una cadena de viviendas, es que yo voy a ser responsable por vender lo que me están diciendo de acuerdo a maquetas, a la preventa o a lo que se ve físicamente. Pero no puedo ser corresponsable cuando hay una preventa y de pronto me dicen que son 3 estacionamientos y de pronto son 2. Pero es un contrato aparte el que yo voy a hacer. Por eso te digo que no estás atado de manos. Porque en un momento dado la Profeco puede decir, sí, a ver, yo te estoy haciendo una inspección y dice esto y se va contra mí el cliente. Pero yo con el cliente lo que hago, y eso es en materia de litigio, yo ya me excepciono y le digo, mira, yo te ofrecí lo que el constructor a mí me ofreció. Luego, entonces yo estoy de tu lado, no del otro lado. Y así, en forma conjunta, yo incluso podría demandar al constructor. No sé si me estoy explicando. O sea, no te vincula la norma 247 en tanto tú no tienes un convenio aparte, que es un contrato de carácter civil, con el constructor diciendo que tú vas a ofertar solamente lo que te está ofreciendo, pero si hay una variación, esa no es tu responsabilidad. Esos contratos se hacen aparte, ¿me explico? Fernando. Ok. O sea, son 2 vías. Es que más bien lo que les quiero decir, a ver, para que se entienda grosso modo. Esta norma es una norma de carácter administrativo. La regula la Profeco y está bien en tanto que la regula contra los abusos que se dan hacia el consumidor. Pero yo como proveedor estoy mal ubicado en esta normatividad. Como estoy mal ubicado en esta normatividad, yo me tengo que defender. ¿Cuál es la manera de defenderme? Haciendo yo un contrato aparte, no con relación a esta normatividad, un contrato aparte con el constructor diciéndole que yo lo que voy a ofrecer en venta es lo que me está diciendo él. Y entonces, si también él violenta ese contrato, bueno, pues tú también tienes la manera de, presentar esa excepción ante el cliente y 2, también demandar al constructor. O bien que contra ti no se vaya el cliente. No sé si me explico. O sea, que el cliente tenga claro que yo lo firme, no en este momento, no a la hora que le estás vendiendo, sino a la hora que quiera hacerte responsable o corresponsable con el constructor. ¿Sí me expliqué? Sí, o sea, Sí, pero, entiendo ese punto. Y yo sí entendí. o sea, a ver, sí, esto es un contrato entiendo aparte, el es un punto. contrato civil aparte. Sí, o sea, va a ser un contrato de prestación de servicios de promoción aparte con el constructor en el que digamos, oye, pues sí, nada más que las responsabilidades que puedas tener por lo que diga la NOM son tu rollo y listo. O sea, como deslindarlo, pues ahí. Mira, Fernando, yo creo que aquí lo que vale mucho es que estos contratos o sea, tengo modelos de estos contratos con gusto, lo que vale mucho la pena es que cuando a mí me ofrecen un proyecto, no sé si a ustedes les ha pasado, le ofrecen el proyecto y la maqueta, ¿no? Y les dicen, esto va a quedar así. En ese momento yo me comprometo a venderles y yo firmo con él lo que voy a vender, lo que me está diciendo en la maqueta que voy a vender. Es un contrato totalmente personal, o sea, con respecto a la construcción, porque a mí no me tiene por qué meter en un problema. Me considera esta norma, ¿cómo se llama? Corresponsable, pero esta norma no está por encima del Código Civil, para que me explique. Entonces, O sea, tendríamos que hacer esto, lo tendríamos que hacer obviamente previo a vender. sí, Primero tengo que ir con el constructor, con mi contrato de prestación de servicios que es particular, o sea, es privado entre él y yo nada más. es Y correcto. entonces ahí redactarlo de manera de que a mí me deslinde de un problema futuro con los compradores. Totalmente correcto. Sí, Sí, a esto nos está obligando la norma, sí, claro. pero es mejor que nos protejamos de esa manera. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí, ser visionarios en lo que está pasando, porque ya nos hace un responsable solidario al estar simplemente promocionando los departamentos y ahora hacer un contrato privado
con la constructora. Y yo me puse a pensar, ahora también las constructoras van a hacer algo como para vincularnos. ¿Podrá hacer eso también? No necesitan hacerlo porque esta normatividad pretende hacerlo por ellas. Ah, ya va per se, ok, sí. ¿Sí? Ujú. Entonces ellos no se van a inmutar, no tienen problema. Mire, les voy a poner otro ejemplo. A ver, yo compré un departamento nuevo, ¿de acuerdo? Yo no tengo conocimientos de ingeniería ni nada por el estilo. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Entonces, mi promotora, con quien yo me llevo muy bien, porque la invité, no sé si está aquí Gabriela, pero la invité, yo le dije, oye, Gaby, fíjate que yo quiero un departamento con tales características y ella me lo encontró. Me encantó el departamento, me metí todo eso. Okay. 6 meses después, aparecían, porque no es aquí en México, aparecían como bolitas de madera. Y entonces, pues como uno no es o sea, no está habituado a eso, después me dijeron que era termita. Ok, le habían metido en madera, pero pues estaba contaminada con termita, ¿no? Luego, los ductos para la televisión de cable, que eran por abajo, pues, estaban taponados. Entonces, había una serie de irregularidades que no te das cuenta de inmediato, sino nos dimos cuenta 5 años después, 3 años después, te ibas dando cuenta de las cosas. Fue que nos dimos cuenta en forma abrupta porque llegó un ingeniero a vivir y el ingeniero pidió muchísimas cosas para comprar el departamento. Pero creo que no hubiera estado correcto que vincularan responsablemente a Gaby, que me había vendido a mí, porque ella tampoco es perito en ingeniería, ¿me explicó? O sea, y aunque fuera, ella nada más me ofreció el departamento y ella lo único que puede hacer es decirme, no, está increíble, está bien ubicado, mira, tiene pisos de mármol y acabados de madera, pero es lo único que me puede decir. Puede revisar, lo que puede hacer es verificar que algo esté medio chuequito, pero no estructuralmente, no sé si me explico. No vas a ver si se fue a drenaje, si, digo, o sea, hay unas personas que sí son muy ubicadas en eso y te lo explican muy bien, pero no necesariamente le van a dar todos los datos de la construcción. Le van a dar los metros cuadrados, el tipo de construcción, no sé, pero eso que te den los planos, las modificaciones, los permisos, en realidad eso no lo vas a tener tú como promotor. ¿O sí? Les pregunto. No, para nada. Exacto. Tú nada más vendes la propiedad. ¿De acuerdo? Porque tu ganancia es vender, no es construir. Cada quien tiene, por eso al principio dije, cada quien tiene un panorama distinto de lo que tiene que hacer. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sara, perdón, una pregunta. ¿Nos Adelante. recomiendas también hacer un contrato civil, no para constructoras, sino, por ejemplo, hay veces que nos dan arquitectos casas nuevas, Sí, sucede lo mismo, porque es que se me aunque hace sea solo una casa? pues sí, porque se me hace profundamente injusto que tú acabes siendo, a lo mejor todo lo que ganaste en la venta lo vas a tener que pagar, ¿no? Digo, ya es un extremo, pero tampoco creo que deba ser la obligación, ¿no? O sea, es que esto Pero aplica a todo lo el nuevo. vendedor sí es el arquitecto, ¿no? No aparece uno como el vendedor Ah, bueno, si no apareces está bien. bueno, Pero creo que la duda de Vero es porque esta norma aplica a todo lo nuevo, ¿verdad, Sara? Es que mi percepción es que, mira, ni modo que van a tirar edificios y casas. ¿Verdad que no? No. O sea, no. O sea, lo vendido, vendido está. Ahora, si es en reventa, pues va a ser un problema un poco que, por ejemplo, el fraccionador no haya hecho una salida a drenaje y haya hecho una fosa séptica, ¿me explico? Sí, Ujú. pero ahí también cómo podría saberlo. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi muy particular punto de vista, esto va destinado a obra nueva, porque la anterior obra, antes de la publicación incluso de esta norma oficial mexicana, pues no tenía la obligación de cumplir todos estos requisitos. ¿De acuerdo? Ahora sí, que si te dan unas casitas
de años, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que dentro de las características de nuestro contrato, pues es especificar que se desconoce por parte de ustedes, aunque sea un contrato de adhesión, hacer una nota aparte, es decir, como un pequeño contrato aparte, diciendo que desconoces no es vinculante a ti la responsabilidad, porque en realidad no podría ser vinculante. Ajá, si yo revendo una casa que no tiene todas las características que me está diciendo, aquí lo que me está diciendo la norma es en realidad con respecto a los contratos de adhesión. Pero desde mi perspectiva, les insisto, no implica a las casas anteriores, porque esto me está hablando de puras cosas nuevas. O sea, yo como te doy, aquí me está hablando solamente de la devolución del anticipo por hacerse, pero fíjense dónde me está diciendo que son de casas nuevas. Fíjense, es anticipos, abonar al bien derechos y obligaciones, si hay modificación en el proyecto ejecutivo. ¿Sí ven esa parte? Es el 4.4 del Diario Oficial de la Federación, donde dice específicamente obligaciones en materia de anticipos. Lo que me está diciendo es casas nuevas. Porque ni modo que yo haga una modificación en un proyecto ejecutivo de una casa de hace 100 años. Pues no. Eso está como está. Y también en la materia de enganches y de preventas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo rescindir un contrato para reclamar la devolución de un enganche sobre una casa de hace muchos años? Pues no. Simplemente una casa de muchos años atrás no le puedo, ¿cómo se llama? Modificar cosas que ya están. No hay vicios ocultos, o a lo mejor sí, hay una humedad, sería el único vicio oculto, ¿me explico? O hay una falla estructural y yo no, bueno, pues eso tampoco podría saberlo yo. No sé si me estoy refiriendo por qué desde mi punto de vista, esta normatividad está destinada exactamente solo a casas nuevas. Sí, aparte todas las viviendas que ya son usadas se venden por lo general ad corpus, así se ponen los contratos. Sí. Entonces no creo que aplique a ellas. Es que no hay manera. Sí, exacto. Por eso les digo, ¿quién va a tirar? Bueno, a menos que vayan a construir casas pero la verdad es que no van a empezar a derruir casas ni edificios. Y tampoco se van a dejar de vender casas usadas y departamentos usados por esta normatividad, ¿verdad que no? De hecho, es lo que más se va a vender en este momento, porque a final de cuentas, creo que en la Ciudad de México, por lo menos, y en muchas ciudades, se está sobreconstruyendo. Entonces, lo que está haciendo mucha gente es vender y comprar, a lo mejor un patrimonio que parezca más nuevo, que tenga menos años de edad del edificio, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han visto este fenómeno. ¿No? Sí. Bueno, insisto, podría yo estar errada, pero todo me indica con la consecutiva de la norma oficial que se refiere a cosas nuevas y nos está dando indicios que se refiere a cosas nuevas. Entonces, son dos cosas diferentes. La norma oficial mexicana se refiere a la Profeco y a los supuestos dientes que quiere tener la Profeco para imponerme multas desde su visión de inspector. ¿De acuerdo? Pero también me pondría a mí en riesgo de carácter civil. Esto evita también evita muchos juicios civiles, porque si yo ya estoy poniendo lo que debe haber y yo falto como constructor, pues entonces ya no hay una responsabilidad civil porque no cumplí la norma y entonces es una prueba como consumidor de que yo puedo ganar el juicio. Pero con respecto a los promotores, creo que debemos hacer algo más por evitar que nos afecte esta normatividad. Y en ese sentido es por lo que les digo que hay que hacer contratos con los constructores. Y yo vería que si me afecta la norma, en todo caso, hay un amparo directo en ese sentido. Pero bueno, son dos trámites diferentes, son dos cosas diferentes. Y así nada más para aclararle a Fernando que no tiene las manos atadas. Finalmente, los recursos legales nos hacen que no nos sintamos de manos atadas. Eso espero que les quede como, por lo menos como una receta de no estar tan preocupados en ese sentido.
me voy a pasar al de la no discriminación. Ese es, estamos viviendo mucho esto muy importante que es la no discriminación, y las excepciones a lo de la discriminación son por razones de seguridad o disposiciones legales, ¿verdad? Pero no porque sea gay, que yo creo que absolutamente al promotor y al constructor lo que les importa es vender, ¿verdad? Esto pudiera darse más en Estados Unidos, donde pues sí se planteaban cuestiones como discriminación, y yo lo atribuyo, una, al contexto mexicano de que estamos pro derechos humanos y la no discriminación, está muy bien, pero también saben que lo atribuyo, que la normatividad se fundó en legislaciones extranjeras, la de Singapur, la de Estados Unidos, la de Canadá, ustedes lo pueden ver. Entonces, por supuesto que allá sí hay cotos de poder y hay lugares donde no les gusta que entren asiáticos, de otros continentes, etcétera, etcétera. Pero aquí en México lo que nos importa es vender, ¿o estoy equivocada? No, yo creo que en ese sentido no tenemos bronca. No, ninguna, ninguna. Bueno, entregar Pero la creo que carta ya de... también es un tema de las personas de servicio, ¿no? Porque entiendo que como tienen que entrar por otras áreas, no entran por la puerta principal. Creo que eso también tiene un poquito que ver, ¿no? A ver, ¿quién me habla? Elizabeth Guevara. Ay, es que no funciona mi cámara para prenderla. No, Elizabeth, no te preocupes, yo no veo la cara. Creo que se refiere a más bien a la venta, Elizabeth. Sí, que, no tiene nada que ver. sí. No tiene nada que ver. O sea, no puedes discriminar que alguien sea asiático y no le quieras vender una propiedad porque es asiático. Sí, o porque es de Tepito, yo qué sé, ¿no? Algo así. Sí, no. Digo, bueno, a ver, vean la segunda parte, ¿eh? Dice, excepciones solo por razones de seguridad o disposiciones legales. ¿Qué dirían ustedes? Pues un narco evidenciado, ¿no? A ver, llega el sobrino del Chapo y me lo paga en efectivo en una maleta, no, pues, espérate, y está denunciado, etcétera, etcétera. Pero de lo contrario, yo la verdad es que tampoco sabría qué le vendo, ¿de acuerdo? Aunque sí afectaría al resto de la comunidad, del edificio, del conjunto habitacional o de las casas, ¿me explico? Crea peligro. Pero en realidad eso escapa de nuestras manos, no sé si me explico. Esto es muy abstracto. Esta parte de la normatividad, ni modo que pongan, no, porque eres narco, pues al rato me mata, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Aparte ni te enteras, ¿no? O sea, obviamente Exacto, por eso les digo que es una abstracción. Claro. Nah, por eso me lo salto, o sea, no es relevante, ¿no? Sí. Bueno, y luego dice, el proveedor en las obligaciones de cartas a los consumidores deberá entregar una carta de derechos que detalle la protección, o sea, esto que dice la norma oficial mexicana, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, o sea, en realidad es un copy, le vas a entregar la copia de la norma, le vas a entregar te vas a referir a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y ese tipo de cuestiones, pero no más, ¿me explico? Por supuesto, la obligación en materia de promoción de los inmuebles es proporcionar información clara, eso es evidente para nosotros, y actualizadas en las actividades de promoción, y evitar prácticas comerciales abusivas o coercitivas. O sea, sí, pero creo que ha pasado el tiempo en que esto pasaba, ¿no? De que de una manera coercitiva yo podía obligarte. No sé si me expliqué. Bueno, estos ya los saltamos y me voy a ir directamente a las sanciones porque se nos está agotando el tiempo. ¿Sí? Sí. Miren, hay muchas preguntas y dudas, no se preocupen, yo les dejo mis datos. Con gusto les atiendo. Me voy a ir a las sanciones, que eso es lo que seguramente es lo más preocupante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, miren, yo las dividí en no tan relevantes, moderadas y de gran importancia, ¿de acuerdo? Ya les hemos platicado mucho de esto porque lo hemos platicado durante la charla, pero miren, dentro de las disposiciones importantes dice, y aquí está la pregunta de Erika, todo inmueble destinado a vivienda debe tener garantía mínimo 5 años
para cuestiones estructurales. 5 años, o sea, debe pasar. No sé, a lo mejor no le toca ningún temblor y qué padre, ¿no? Y está bien construido, que es lo que nos importa, ¿no? Finalmente a nadie le importa, nadie quiere vender un edificio donde haya una desgracia. Creo que no, bueno, las personas normales no. 3 años para impermeabilización, o sea, sí tiene que tener una buena impermeabilizada el bien inmueble. 1 año para otros elementos, ya sea para pues los acabados, etcétera, etcétera, pero bueno, pues ahí sí nada más es 1 año. Entonces, quedó claro, 5 años, cuestiones estructurales, 3 años, impermeabilización y 1 año para otros elementos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Ven por qué digo que se refiere esta normatividad en específico a bienes inmuebles nuevos? Pues Sí, 5 años para daños estructurales. No, imagínense una casa que ha transitado. ¿Cómo me excepciono con esto? Bueno, pues diciendo, bueno, es que esta casa ya tiene 15 años. No hay dato de que haya sufrido un daño estructural. Entonces, si en 5 años sufre, pues a lo mejor hubo falta de mantenimiento si es usado. ¿Sí me explico? claro, ya no es tu responsabilidad. Exacto. Bueno, a ver, reparaciones. El proveedor, estas son las sanciones, por eso les digo que no tan relevantes, moderadas y de gran importancia. Entonces, a ver, ustedes van a calificar, ¿verdad? En reparaciones, el proveedor debe realizar reparaciones sin costo durante el periodo de garantía. Tiempo de reparación no cuenta en el plazo de garantía. Tiempo de reparación. ¿De acuerdo? El plazo de garantía estructural, acuérdense que son 5 años. Y a lo que se está refiriendo esto, ¿sí ya vieron? Les estoy regresando la página. Sí. Bueno, a ver. Entonces, porque si es una reparación estructural, ¿de acuerdo? Entonces no puede entrar dentro de la garantía. A ver, me explico. A ver, si desgraciadamente el constructor no lo hizo bien y tiembla y pues hay una fisura en alguna de las paredes, esto todavía con ello no, me tienen que reparar y todavía no corre mi garantía. No sé si me expliqué. Porque esto es una sanción que se debe de ir directamente al constructor. No debe de haber ninguna falla en un edificio nuevo si ha cumplido la normatividad. Claro, hay excepciones, ¿no? Bueno, y hay muchas, desgraciadamente. Entonces, en ese sentido, no existe el plazo de garantía, es hasta que lo repare. Pero ahí vuelvo a insistir, creo que no le toca al promotor. Y por ello es tan importante tener un contrato paralelo con los constructores. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esta para mí sería de gran importancia y es de gran importancia porque es económica y jurídica. ¿Sí me explico? Bueno, dice, persistencia de defectos. En caso de defectos persistentes, el proveedor debe realizar nuevas reparaciones, bonificación al 20% por defectos graves y 5% por defectos leves. Nuevamente aquí les digo, por ello la importancia de tener un contrato paralelo que me evite a mí estar respondiendo ante el cliente como si yo hubiera construido la obra. ¿Sí? Y la siguiente es, proveedor puede optar por sustituir el inmueble sin bonificación. Si decide no sustituir, está sujeto a bonificación y posibles acciones del consumidor. Se refiere a las acciones de carácter civil que ya les he relatado, ¿de acuerdo? Estas son muy graves. Y creo que básicamente podríamos decir que en eso se resume esta norma 247. Ya agoté mi tiempo, pero espero que les haya dado un respiro, que haya quedado muchos de los conceptos claros y que si tienen alguna duda, bueno, ahí están mis contactos. Les agradezco mucho su atención, te agradezco mucho, Erika, y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muy útil, muchas gracias. Muy claro.
Todo muy claro. Qué bueno que les... Si se puede, no sé si les tomaron screenshot, es que usamos una plataforma. No te preocupes, de todas formas, en la grabación, Sara, yo pongo tus datos para que vayas a poner de YouTube. Perfecto, porque sabes que sí, te digo que estamos viendo lo de la presentación, pero pues yo espero que si tienen dudas, pues hagamos otra segunda parte. Si quieren. Sin problema. ¿Alguien Ay, quiere? por favor. Ya me estoy invitando. No, está perfecto, Sara, está perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su atención. Ay, Vero, te voy a silenciar porque soy ya muy feo ¿El mío? el ruido, no el de Vero. Ah, ok. Bueno, pues entonces, pues no me queda más que agradecerles y pues estamos en contacto aquí a través de Erika, a través de mis contactos. Para mí ha sido un honor estar en este espacio. Erika, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Sara. Y ¿Alguien más quiere comentar algo o ya para terminar? Perdón, yo sí. Vero, vas. Sara, una preguntota. Entonces, ¿podría decirse que en conclusión, el contrato de adhesión de la NOM 247 es realmente para desarrollos, constructoras? Si realmente uno que se dedica a casa habitación, y es muy raro vender una casa, bueno, no es raro, pero normalmente son casas usadas, pero una casa usada no se necesitaría. Si tienes contratos de adhesión o una página de internet, sí tienes que seguir ciertos lineamientos, ¿de acuerdo? O sea, los lineamientos que se especifican en la propia normatividad. Y tienes que dar de alta el contrato ante la Profeco. Pero yo no sé si ustedes tengan contratos de adhesión. Muchas veces nosotros nada más hacemos el contrato de compra-venta, en cuyo caso sí debemos revisarlo, que sí también siga los lineamientos de esta normatividad. Desde mi punto de vista, es para inmobiliarias que se manejan con grandes volúmenes de contratos y que suelen no ser cuidadosos como nosotros como proveedores lo somos, ¿de acuerdo? Pero de cualquier forma lo analizamos, vemos tus contratos y revisamos si están bien hechos o no están bien hechos. Y sobre la marcha vamos a ir viendo jurisprudencia si es que la necesita esta normatividad. Muchas gracias. De nada. Pues, por ejemplo, esa puede ser la siguiente plática, Sara, que nos ayudes más o menos a saber cómo está bien redactado un contrato de prestación de servicios para protegernos de todo esto. Pues sí, porque son dos contratos, como ya les había comentado, ¿no? Exacto. Es un contrato paralelo. Claro. Y el contrato que haces con el cliente, ¿no? Así es. Sí, sí, con gusto, con gusto. Muy bien, Claro muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues todo quedó muy claro. Espero. Bueno, miren, no saben cuántas, vi varias cosas en YouTube y que la verdad creo que están saliéndose de lo que realmente es la norma y como que tienden a asustar a la gente. Incluso vi algunos de notarios que no tenían razón de ser porque todavía me hablan de la ley de metrología y ya la ley de metrología está obsoleta. No, obsoleta no, ya no existe. Entonces, las normas oficiales mexicanas ya dependen de otra normatividad. Entonces, bajo ese esquema, también, por eso les digo que si nos afecta a nosotros como proveedores, tenemos dos vías, una la civil y otra es el amparo directo. ¿De acuerdo? Perfecto. Así es que no creo que deban ustedes estar tan preocupados, solo seguimos los lineamientos, lo hacemos bien y con eso cumplimos. Perfecto. Muchísimas gracias, Sara. Nos estamos viendo. Gracias a todos los. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes. Hasta luego. Gracias, Sarita. Bye, bye, Erika. Beso. Bye. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.